Bienvenidos a esta segunda parte de teoría del tiempo en meteorología. Como vimos en la jornada anterior, debido al calentamiento desuniforme de la Tierra y de la radiación solar diurna y nocturna, fundamentalmente, las temperaturas mínimas se alcanzan poco después de la salida del Sol, mientras que las máximas se alcanzan cuando la radiación terrestre supera a la solar. En un gráfico donde veamos la variación promedio de temperatura durante las 24 horas del día en la parte superior y el nivel de radiación solar y emitido por la Tierra, solar y emitido por la Tierra en la raya roja, vamos a ver, perdón, que la temperatura mínima se alcanza posteriormente a la salida del sol, entre 5 y 10 minutos, depende la latitud, etcétera, pero en general en las latitudes medias como la nuestra, entre 5 y 10 minutos posteriores a la salida del sol, al amanecer, se alcanza la temperatura mínima, que es cuando también coincide con que recién empieza a haber un determinado nivel de radiación solar y es mínima la radiación que está emitiendo la Tierra. Por el contrario, cuando la radiación solar en la gráfica inferior se incrementa dramáticamente hasta llegar a su máximo al mediodía, cuando el Sol está en el meridiano del observador, en el cenit, o sea, perpendicular a la superficie terrestre, que es el máximo nivel de radiación, debido a, como hemos comentado, la inercia térmica que tiene la Tierra, la radiación terrestre va a ser máxima recién en el momento donde ya ha comenzado a decaer la radiación solar y por lo tanto llega un momento que la radiación terrestre supera a la solar. En ese momento, fíjense que si vamos de acá al gráfico superior, es en ese momento del día donde se alcanzan las temperaturas máximas. Esto es muy interesante, como vamos a ver, debido a los posibles pronósticos de niebla por radiación, etcétera. El concepto de convección o el desarrollo de una térmica, recordemos, lo hemos comentado brevemente en algún otro momento, cuando la superficie terrestre se calienta localmente alrededor de aire relativamente fresco, esa superficie caliente primero por convección y por conducción en las inmediaciones de la Tierra, calienta la célula de aire y se empieza a formar como una gran burbuja de aire caliente respecto a la temperatura del aire que lo rodea, en este caso relativamente fresco. Si esa condición continúa, aproximadamente después de 15 minutos de que una superficie es sometida a la radiación solar lo suficiente, ese calor sigue ascendiendo en el aire del entorno relativamente fresco, esa burbuja de aire caliente, algo se va enfriando, pero sigue caliente o tibio respecto al aire que lo circunda, al punto de que por convección, que es una corriente vertical ascendente, ese gran bolsón de aire sigue ascendiendo, llega un momento que se desprende de la masa de aire inferior más adyacente a la superficie y eso va a ocurrir aproximadamente 30 minutos después de que la superficie del suelo ha recibido la suficiente radiación solar como para calentarse lo suficiente respecto a la temperatura del aire que lo circunda.
Esto en términos de posible evidencia visual por parte del observador, cuando hay en el aire la suficiente humedad disponible, esas corrientes térmicas por convección, llega un momento que encuentran lo que se llama nivel de condensación, que es la altura sobre la superficie en la cual, la temperatura del punto de rocío ha alcanzado la misma temperatura del aire, o la temperatura del aire en ese nivel ha descendido lo suficiente como para igualar la temperatura del punto de rocío. En el caso de que el aire contenga humedad, esa es la condición en donde se produce la condensación. Y como ustedes ven, es muy característico cuando hay nubes de buen tiempo o cumulus humilis, que también se denominan técnicamente, se caracteriza porque en el nivel de condensación se forma una base más recta, horizontal prácticamente, y de relativamente mayor oscuridad respecto, o de mayor sombra propia respecto al color más blanco del resto de la nube. Por lo tanto, desde el punto de vista del aviador, cualquier altura por debajo del nivel de condensación representado en esta gráfica por la línea horizontal punteada, va a estar el aeroplano que pretende mantener vuelo recto y nivelado, va a estar esa trayectoria caracterizada por bumpings en inglés, o sacudidas verticales, turbulencia, corrientes verticales ascendentes y descendentes en la medida que el aeroplano atraviese distintas burbujas de aire caliente que está ascendiendo por convección por el fenómeno explicado previamente. Por el contrario, en el nivel de condensación se forma, cuando hay humedad visible, estas nubes de las que hablamos, con la base plana, y por encima del nivel de condensación es posible mantener, y de las nubes que lo evidencian en sus cercanías, es posible mantener vuelo recto y nivelado sin tener estas oscilaciones verticales causadas por la turbulencia que produce el fenómeno de la convectividad. Por esta misma razón, es muy probable que en zonas donde la superficie tiene distintas características, por ejemplo, grandes edificaciones, una gran playa de estacionamiento, una gran fábrica, superficies extendidas de hormigón, trigales en su etapa de maduración, o sea, bien dorados, cultivos de ese tipo, reflejan, generan corrientes convectivas, aire ascendente, por convección. Y por el contrario, superficies extendidas o relativamente extensas de verde y sobre todo de agua, espejos de agua, hacen que el fenómeno de corriente vertical sea el contrario a la convección, que se llama en este caso subsidencia. Es una corriente de aire también vertical, pero descendente, en cuyo caso no recibe el nombre de convección, sino subsidencia. Por lo tanto, si la trayectoria deseada de un aeroplano estaba representada por la línea dorada en su trayectoria pretendida hacia el eje longitudinal de la pista, por ejemplo, en este caso para el aterrizaje, y ese es la trayectoria esperada del piloto, en situaciones donde haya convección debido a las razones explicadas, la trayectoria va a ser de una altitud superior a la esperada o a la pretendida, mientras que por el contrario, en zonas donde haya subsidencia, el avión va a tener una tendencia de descender debajo de la línea planificada. Lo que está pasando en el gráfico
de la izquierda o anterior con subidas y bajadas. Las subidas van a tener lugar en cada espacio de la superficie terrestre sobre la cual haya convección, y por el contrario, donde deje de haber convección o haya subsidencia, va a haber piquitos de trayectorias por debajo del vuelo recto y nivelado en este caso. También, como un fenómeno totalmente local, es muy común la turbulencia causada por obstrucciones, o sea, turbulencia de origen mecánico en este caso, que si bien es cierto, como como lo indica esta manga, el viento predominante es a 90 grados de esta pista 1.6 desde la derecha, si bien es cierto el viento predominante es ese, en aquellas situaciones en donde en esa trayectoria del viento haya obstáculos, obstrucciones como grandes arboledas, edificaciones, hangares, etcétera, se va a producir un fenómeno tal que en muy poca distancia y en breve tiempo el viento va a cambiar de intensidad y de dirección muy significativamente. Por lo tanto, podemos esperar turbulencia cortante de viento a baja altura en estas condiciones si uno pretendiera despegar o aterrizar en esta pista 1.6. Otro fenómeno que produce turbulencia mecánica es el efecto rotor en cualquier obstrucción significativa como una colina, una montaña, un cerro, en donde a sotavento, recordemos que va respecto a un determinado objeto, que en este caso este cerro, se denomina barlovento la dirección desde donde viene el viento, y sotavento la dirección hacia donde va a ir el viento. Por lo tanto, si supusiéramos que la dirección de este cerro, de esta cadena, es norte y el viento viene del oeste, y aquí a la derecha tenemos el este, en el caso de que el viento sople del oeste, cuando encuentra este obstáculo, el aire obviamente va a tender a subir dinámicamente. Cuando termina el obstáculo, el aire intenta en su trayectoria volver a su trayectoria inicial, o sea, tener una componente descendente. En esa componente descendente, a sotavento de la obstrucción o el obstáculo, se produce un efecto aproximadamente en la mitad de la ladera, pero en realidad en toda la ladera de sotavento, pero se intensifica aún más aproximadamente a media distancia de la altura máxima que tenga ese obstáculo, un efecto que se llama efecto rotor, que como ustedes ven, de haber sido totalmente laminar el viento hasta que impacta la montaña, después se pone no solamente turbulento, sino oscilando. En este caso lo vemos viéndolo desde este lado, desde el sur, oscilando en breve espacio en el sentido de las agujas del reloj, en el sentido horario. Esto hace un efecto rotor que en aire claro, cuando no hay humedad, ese efecto existe siempre y tiene una componente de eventualmente arrojarnos contra la ladera de la montaña. En ocasiones en donde hay la suficiente humedad en el aire, ese efecto rotor es evidenciado por la nube rotor, que tiene una forma de habano en forma perpendicular al eje de la montaña. En este caso lo estamos viendo en corte, o sea, circularmente, pero esto sigue longitudinalmente como una forma de habano. Eventualmente, mayor el efecto, cuanto mayor sea la intensidad del viento, y
ocasionalmente puede tener consecuencias muy graves, las ha tenido con paracaidistas practicando parapente, en lugares como el Cerro de la Cruz en La Rioja, debido a este efecto, porque ese cerro en particular presenta, por las direcciones e intensidad del viento, justamente del oeste, condiciones ideales para mantenerse en lo que después vamos a ver, se denomina onda de montaña también, pero si ocasionalmente se desciende lo suficiente como para entrar en la zona de descendente, se entra en el efecto de esto y se puede ser percutado contra la ladera de la montaña. El efecto conocido como cortante de viento a baja altura, o en inglés low level wind shear, cortante de viento a baja altura, es producido por corrientes descendentes, en este caso asociadas a la turbulencia, y de corrientes descendentes, o sea, una enorme subsidencia, pero dinámica en este caso, no por cuestiones térmicas, asociada a la etapa máxima de madurez de una nube de tormenta, o sea, un cumulonimbo, abreviado Charlie Bravo, en meteorología, lo cual produce un fenómeno que llaman microburst, que son, ya les comento, corrientes descendentes en la etapa de madurez de un cumulonimbo, que en las inmediaciones de la superficie terrestre son particularmente peligrosas, porque cuando encuentran la proximidad a la superficie terrestre, esas corrientes verticales descendentes, no tienen otro lugar donde ir que impactar directamente a 90 grados en la superficie, o ir tomando una componente horizontal, de tal manera que si una aeronave, por ejemplo, en las proximidades de una tormenta y en el eje longitudinal de su pista posterior al despegue, intenta tener esta trayectoria marcada en verde, cuando la corriente descendente que enfrenta la aeronave se opone a la dirección de esta, genera, por supuesto, un incremento de la velocidad indicada, por lo tanto un incremento de la performance de esa aeronave, haciendo que eventualmente pueda mantenerse o hasta supere la altura del avión, por tener un incremento en su performance por una ráfaga violenta de mucho viento de contra en forma instantánea. Pero por el contrario, cuando se alcanza una ubicación, una localización justamente por debajo, en el punto número 2, por debajo de esa nube y posteriormente a la misma, el aeroplano va a tener una tendencia, obviamente, de descender rápidamente por el impacto de una corriente vertical descendente muy importante, y posteriormente por la degradación, y posteriormente la componente longitudinal del viento va a ser de cola, por lo tanto va a haber una degradación de la performance, debido a que la nave se encuentra súbitamente dentro de una ráfaga enorme de viento de cola. Por lo tanto, una de las cuestiones características de estar bajo el efecto de cortante de viento a baja altura es que en muy poca distancia, y por lo tanto muy poco tiempo, la aeronave puede incrementar o disminuir dramáticamente su performance, debido a los cambios bruscos de velocidad y dirección del viento en muy breves momentos. Otro fenómeno totalmente local, característico de las costas, es lo que se llama brisa de mar, también conocida en náutica en castellano como virazón, que es la consecuencia de, nuevamente, debido a la radiación solar, que es lo que moviliza todo sistema meteorológico, la Tierra
se calienta y se enfría mucho más rápidamente que las superficies de mar o de agua, o grandes extensiones de agua. Por lo tanto, durante el día, en condiciones donde no está nublado, este fenómeno es mayor. Durante el día la superficie terrestre adquiere por radiación solar gran temperatura, la Tierra comienza a irradiar, como lo hemos visto, también esa energía que ha recibido en forma de calor, la transmite a la atmósfera, se genera convección, una corriente vertical ascendente. Pero ¿qué pasa? El aire que asciende, que por supuesto es menos denso, es ocupado inmediatamente y desplazado en primer lugar hacia arriba por el aire con mayor presión y en menor temperatura que va a haber sobre la superficie del mar. Se va a mover para ocupar ese lugar que deja al desplazarse el aire caliente que asciende. Por lo tanto, ese movimiento de aire caliente que asciende sobre la Tierra y aire relativamente cálido que empieza a enfriarse y se pone más fresco y desciende en el mar, va generando un movimiento, como lo indica el sentido de circulación de estas flechas. Por lo tanto, independientemente del sistema de circulación general que esté produciendo vientos de una intensidad y dirección determinado en una determinada localidad, si en esa localidad está cercana a las costas, en inmediaciones de la costa, de vuelta, independientemente de los vientos predominantes en las inmediaciones, en la zona de la costa, totalmente paralelo a la costa, va a haber durante el día, mientras haya radiación solar suficiente, un movimiento de aire, de viento local, de brisa marina que se llama, que va a tener una componente significativa desde el mar hacia el continente o hacia las costas, en este caso siempre perpendicular a la costa. Eso genera un frentecito, esta alta presión que hay sobre la superficie relativamente fresca y la baja presión que hay en la superficie cálida, genera este movimiento que dijimos y se genera una brisita de que cuando hay la suficiente humedad forma una cadena de cúmulos que forman, se pueden ser, mediante la cual puede ser visible un frente que determina justamente la diferencia significativa de densidades por temperatura y presión de las distintas masas de aire a nivel absolutamente local. Esto hace, como decíamos, que en costas relativamente uniformes, esa brisa marina circule siempre del mar hacia el continente y si la superficie es totalmente plana, que no es el caso de este gráfico, una costa relativamente uniforme, el viento va a ser transversal a la costa. En costas que tengan pequeñas bahías, entradas de mar, como aquí, en la llegada a la costa, por este fenómeno que va a ser el viento siempre transversal a la costa, va a tener una componente divergente en las costas y va a tener, por la misma razón que el viento siempre va a ser perpendicular a la playa, en las zonas con penínsulas, cabos, entradas de tierra en el mar, la dirección del viento va a ser convergente. Todas estas cosas se tienen que tener presentes en toda oportunidad, como por ejemplo los aeroplanos que hacen traslados de los banners para publicidad, etcétera, que vuelan constantemente en inmediaciones de la costa, un poquitito fuera de la costa, adentro del mar, para que la gente que esté en la playa los vea. Obviamente están sujetos, y por la altura a la que vuelan, más todavía, están sujetos constantemente a este fenómeno. Independientemente que todo esto esté pasando
en un lugar en donde el aeropuerto está a 5 kilómetros y en ese aeropuerto las condiciones de intensidad y dirección de viento van a ser totalmente distintos. Esto es un fenómeno absolutamente local en las inmediaciones de la costa. Por el contrario a la brisa marina, la brisa terrestre ocurre durante la noche, porque al enfriarse la Tierra, al tener menos inercia térmica que los mares, el mar va a estar relativamente más cálido a la superficie del agua durante la noche que la Tierra, que en general se enfría rápidamente apenas el Sol empieza a decaer en su energía de radiación. Por lo tanto, ocurre exactamente lo contrario. El aire relativamente cálido sobre el agua asciende por convección, el aire frío, relativamente fresco de la Tierra, se va desplazando, desciende por subsidencia y se genera una circulación local con sentido totalmente contrario al que ocurre durante el día. Por la misma razón que aplicamos, se debe tener precaución en actividades deportivas o profesionales en el mar, sabiendo que en esta situación este tipo de viento, al menos por una buena distancia, nos va a arrojar hacia el mar, no nos va a tirar hacia la costa. Cosa que pasa lo contrario durante el día con la brisa marina. Por la misma razón ocurre el mismo efecto en superficies en donde hay lagos o grandes extensiones de agua, aunque no sean océanos o mares. El calentamiento producido sobre la superficie terrestre genera baja presión, las bajas presiones producen y alta temperatura sobre la Tierra producen convección, el aire frío o relativamente fresco con respecto a esas temperaturas desciende y ocupa esos lugares y se produce una circulación transversal a las costas. En el caso de que hubiera una pequeña brisa, esto va a tener lugar de desplazarse desde las altas a las bajas presiones y esa pequeña brisa va a generar que sobre el mar se vaya enfriando el aire, el agua relativamente caliente hasta condensarse, alcanzar la temperatura y la temperatura de punto de rocío el mismo valor, por lo tanto se va a generar una línea de cúmulos en el nivel de condensación con sus bases horizontales, como hemos dicho, y se puede llegar a formar niebla de vapor a las inmediaciones bien pegado a la superficie del agua en esas condiciones, porque estamos hablando acá de una condición inversa a esta, que durante la noche las superficies terrestres van a estar más frescas con respecto a la superficie del lago, que durante la noche o con la falta de radiación solar van a tener mayores temperaturas. Otro fenómeno local es lo que se conoce como brisa de valle. La brisa de valle también tiene distintos efectos y efectivamente contrarios durante el día que durante la noche. Durante el día, las superficies rocosas que forman los bordes del valle elevan obviamente su temperatura debido a la radiación solar y en el medio del valle va a estar el aire más fresco que va a descender por subsidencia, mientras en las laderas de la montaña por convección y dinámicamente va a ascender ese aire relativamente caliente. De vuelta, cuando la temperatura de ese aire alcanza la temperatura del punto de rocío,
si hay la suficiente humedad, porque le alcanzó la temperatura de punto rocío, en el nivel de condensación se van a formar los cúmulos de buen tiempo o cúmulos humilis. Por el contrario, a la noche, las superficies rocosas de tierra del valle se va a enfriar. Al enfriarse va a producir subsidencia, va a descender y el aire que se acumuló durante la temperatura del día en el medio del valle va a estar relativamente cálido y va a ascender por convección y por la presión dinámica que van a ejercer las líneas de mayor presión y menor temperatura, que van a impulsar cuando se lo encuentran en ese fondo del valle al aire relativamente cálido en forma vertical ascendente. Otro fenómeno conocido como montaña planicie es el que se produce por un contraste significativo en la orografía, en el cual durante relativamente poca distancia hay un cambio brusco de planicie, llanura, a una montaña significativamente alta, como pasa en las inmediaciones de toda nuestra cordillera de los Andes, que inmediatamente al occidente de ella, hacia el oeste, inmediatamente está el mar, y de inmediatamente al este, hacia el oriente de la cordillera, inmediatamente hay una gran planicie que no tiene nada que ver con las alturas que alcanza la cordillera. En ese caso, debido a ese contraste, es muy común que determinada orientación que tenga el viento va a ser que debido al calentamiento durante el día de las laderas montañosas, ese viento perpendicular a la superficie, como todo viento, al topar con la ladera, asciende en forma dinámica. Al ascender se enfría, y cuando la temperatura de esa masa de aire alcanza la de punto de rocío, se condensa. Este efecto orográfico puede llegar a tener mucha mayor consecuencia cuando hay cambios significativos de humedad, además de temperatura. Este es el caso típico en nuestra zona de la provincia de San Juan, con lo que se denomina localmente el viento sonda. De vuelta, todos estos fenómenos son fenómenos meteorológicos locales, en donde, por ejemplo, en este caso, tenemos la cordillera de los Andes, de orientación norte-sur. Al oeste, el océano y Chile. Al este, nuestras provincias y la planicie. En el oeste, sobre el océano, temperatura de 15 grados, punto de rocío de 10 grados, o sea, una humedad relativa del 80%. Si esta temperatura descendiera a 10 grados, se produciría la condensación. Ahora, aquello que dijimos, que el gradiente de temperatura, o sea, la cantidad de grados que la temperatura desciende en la medida que aumenta la altura, es de promedio para la atmósfera estándar de 2 grados. Esto en la vida real no es tan así, porque es muy diferente el gradiente de temperatura en aire seco, que es de 3 grados, inclusive un poquitito más, a que en aire húmedo es de 2 grados y en aire saturado suele ser menos, todavía, alrededor de 1 grado. Por eso se toma 2 grados como el promedio. Pero nada más que para poner en valor este ejemplo, en estos primeros niveles, hasta los 4.000 pies en este caso, hay aire fresco y relativamente seco. Pero ¿qué pasa? Este aire viene del océano y evidentemente algo de humedad trae. Cuando alcanza el nivel de condensación, que es esta línea y estas letras en verde,
ese aire se condensa y resulta que el aire que tiene con altos contenidos de humedad o directamente está saturado, tiene un gradiente de disminución de temperatura con la altura mucho menor, de 1 grado de diferencia, de 2 grados en este caso. Por lo tanto, desde el nivel de condensación en lo sucesivo hacia arriba, la temperatura va a descender 2 grados cada 1000 pies con la altura, ya no 3. Esto hace que en la cima de esta montaña la temperatura alcanza el nivel de condensación porque alcanza la temperatura del punto de rocío y por lo tanto el aire se saturó. Pero al alcanzar esa altura, ya el aire en esta disminución de temperatura y esta ascendente que logró cuando pasa al otro lado de la montaña, donde prevalece el aire seco, al contrario que el aire húmedo del lado del océano en este caso, el gradiente de aire seco es de 3 grados desde arriba de la montaña hasta abajo. Por lo tanto, en la misma altura va a perder siempre 3 grados cada 1000 pies, en cambio acá perdió 2 grados y medio de promedio o menos todavía. Por lo tanto, al aumentar ahora la temperatura a nivel de 3 grados cada 1000 pies, va a llegar a la superficie ya no con la temperatura que tenía, sino con una temperatura mayor, con un punto de rocío extremadamente bajo, porque es un aire totalmente seco y por lo tanto una humedad relativa significativamente menor que la anterior. Cuando esto ocurre a una escala aún mayor, se produce el efecto del viento sonda, pero el efecto orográfico existe siempre, siempre que prevalezca aire húmedo del lado de Barlovento, aire seco del lado de Sotavento de una cadena montañosa determinada. Como anticipamos, otro fenómeno local es denominado mountain wave o onda de montaña, que recuerden que lo que nosotros vimos como el efecto rotor en un obstáculo, lo vimos a este nivel de la montaña. Después que pasa la montaña, el aire se enrosca a sotavento y produce debajo de la altura de la montaña el efecto rotor, que hay veces que es evidenciado por las nubes, cuando hay la suficiente cantidad de humedad en el aire. Cuando no hay humedad, el efecto rotor igual existe. Lo mismo pasa con las ondas de montaña. Por encima de la altura máxima de las estribaciones montañosas o el obstáculo y por encima del efecto rotor, ya en inmediaciones de la tropopausa, siempre dentro de la tropósfera, que es la primera capa de la atmósfera, se producen ondas como las que vemos, que son muy aprovechadas para el vuelo a vela o con planeador, porque si uno logra montarse en estas ondas y pasar a la siguiente, estas ondas en la estructura vertical de la atmósfera se van replicando hasta llegar a la estratosfera, hasta que en condiciones de intensidad determinada de viento y de altura de las estribaciones montañosas, se puede llegar a replicar estas ondas hasta lo que el proyecto Perlan ha alcanzado el año pasado, 70.000 pies de altitud, y va a buscar los 90.000 pies en la temporada próxima, que se da con las máximas intensidades de viento en nuestra Patagonia, en los periodos desde septiembre a noviembre. Igual que con el efecto rotor, cuando existe la suficiente humedad disponible, estas ondas se pueden visualizar
por medio de lo que se llaman nubes lenticulares. Se llaman nubes lenticulares porque realmente tienen forma de lente o de lenteja, que son extremadamente características y representan para el aviador una evidencia extremadamente significativa de que allí hay una onda. Y como vemos, cuando existe el autocúmulo o el cirrocúmulo con forma de nube lenticular, pueden estar a distintas alturas, representando justamente para el observador los niveles en donde hay presencia de onda de montaña. Si bien es cierto, la nube volcánica no tiene un origen meteorológico, sino orográfico por la erupción de un volcán, pero si al entrar en contacto con la atmósfera en forma de nube, tiene el peligro de que en la medida que asciende y se dispersa en la atmósfera, se mezcle con nubosidad, de un modo tal que el aviador no puede distinguir que la nube de ceniza volcánica está embebida en una nube convencional. Por lo tanto, es extremadamente peligrosa para la aviación debido a que su contenido no es vapor de agua, ni granizo, sino algo mucho más perjudicial, al menos estructuralmente, para la aeronave, porque es altamente abrasivo y genera un daño significativo e irremediable en los motores y en las partes del aeroplano en contacto con la nube. Respecto al fenómeno de la niebla, hay distintos tipos de niebla, básicamente tres, de los cuales ustedes se van a encontrar fundamentalmente con dos en el ámbito aeronáutico, porque el primero de ellos, que es la niebla de vapor, la niebla es una nube al ras del piso. Ahora, hay condiciones en donde de manera extremadamente local, como en esta fotografía de la derecha, arriba de un canal, ni siquiera es un río, o pequeñas extensiones, acequias, pequeñas extensiones de agua, que por lo tanto en horas, por ejemplo, de la madrugada, empiezan a tener una temperatura más cálida respecto a la temperatura que hay sobre la Tierra, se genera mientras haya una pequeña brisa o calma, que el aire relativamente frío de los alrededores toma contacto con el aire relativamente cálido del agua y se evapora. Se evapora de manera de que se forma una niebla que se llama de vapor porque no tiene ni la densidad ni la extensión que normalmente tiene la niebla por radiación o de convección, que es el otro tipo de niebla que vamos a ver. Por lo tanto, para la aviación, en general, este tipo de niebla no tiene incidencia ni reviste algún tipo de amenaza o peligrosidad, porque puede llegar a disminuir eventualmente la visibilidad, pero de manera muy, muy cercana a la superficie terrestre, ya a pocos metros de altura ya no hay más niebla y no se extiende más allá que sobre la superficie de agua, como hemos visto. Por el contrario, la niebla por advección es debido a un fenómeno por medio del cual una corriente de aire relativamente húmeda, como en las cercanías del mar, mientras haya un viento de entre los 5 y los 15 nudos de intensidad, al orientarse, al tener una dirección
que impacta sobre una superficie terrestre fría, como las primeras horas de la madrugada o durante el invierno, ese aire húmedo se condensa formando niebla, en este caso en general más densa y más, por lo tanto, más duradera, más difícil de disiparse, mientras el viento se mantenga la dirección y la intensidad suficiente como para aportar ese aire húmedo sobre la superficie relativamente fría y más seca. Esto, en general, en nuestra región, meteorológicamente se le llama aporte, la niebla por advección. La advección es un término más técnico. Habitualmente los propios meteorólogos le llaman o se lo pueden reportar a ustedes como aporte de aire marítimo, que representa ya una cosa mucho más que local, ya zonal o regional, debido a una gran masa de aire desde el mar que está aportando, trayendo aire relativamente cálido y húmedo sobre una superficie seca y fría que no solamente condensa, sino que traslada, aporta constantemente humedad. Cuando esa humedad encuentra su temperatura igual a la del punto de rocío, se condensa a nivel de la superficie y forma la niebla. Y la otra es de las dos más comunes para encontrarse y para tener cuidado respecto a la visibilidad y al techo por el aviador, son la niebla de advección que acabamos de ver y la de radiación. La de radiación consiste en que con muy poco viento o en calma, la radiación que emite la Tierra cuando la Tierra está más fría que el aire que lo circunda, permite que ese aire, habiendo humedad en las inmediaciones de la superficie, se condense y forme esa nube a ras del piso. La niebla de radiación, contrariamente a la de advección, apenas el sol empieza a irradiar después de la salida del sol, después de haber pasado la temperatura mínima, 5 o 10 minutos posteriores al amanecer, ese mayor calentamiento empieza a generar que ahora la Tierra, por un lado, el sol calienta la Tierra y la Tierra empieza a emitir mucho más calor, que al aumentar la temperatura respecto a la del punto de rocío, la niebla se disipa. Es el típico caso de las nieblas tempranas durante nuestro invierno, que cuando se trata de niebla de este origen, apenas a las 10:30, 11 de la mañana, que el sol ya ha generado la suficiente energía como para calentar la Tierra y la masa de aire adyacente a la misma, la temperatura de la masa de aire se separa de la del punto de rocío y deja de condensarse, la niebla se disipa por sí misma. Lo mismo, un fenómeno muy similar, ocurre en los valles, que por serlo, la temperatura en el valle es inferior a las de la cima y ladera de las montañas. Por lo tanto, lo mismo, cuando por la noche se enfría significativamente la tierra en el valle, las temperaturas de la humedad circundante alcanzan la del punto de rocío y se forma la típica niebla dentro del valle, que no es así en las inmediaciones de las montañas que lo circundan. Vamos a ver ahora un fenómeno muy importante para comprender el siguiente. Vamos a ver masas de aire para comprender correctamente posteriormente lo que son los frentes. La masa de aire es un extenso volumen de aire, dentro del cual las condiciones de temperatura y humedad en el plano horizontal son esencialmente uniformes, debido a distintas regiones donde las masas de aire
se han generado o originado. Siempre hemos dicho que lo que le da densidad a una determinada masa de aire es la presión y la temperatura. También las masas de aire tienen diverso nivel y grados y cantidad de humedad. Por lo tanto, toda esa característica hace que una masa de aire, o sea, una gran extensión de aire, no ya un fenómeno de nivel local, sino de zonal o regional extenso, adquiera, depende de las zonas en donde, ¿qué pasa? Las masas de aire van tomando por contacto con la superficie las características de la superficie en donde se generan debido a la latitud que impera en esa zona de los mares y los continentes. Por lo tanto, vamos a ver que los elementos que la definen, como explicamos, son la región de origen, su temperatura y su humedad, porque la combinación de temperatura y humedad también van a determinar la presión que esa masa de aire tenga. Si es una masa de aire en la que impera condiciones de relativamente baja presión o relativamente alta presión. Enfatizo tanto con el término relativamente, porque en meteorología es muy importante que cuando decimos un centro de baja presión, es un centro en cuya zona hay una presión más baja relativamente con la que la circunda. Un centro de hoy de baja presión puede ser de 1010, cuando la estándar es 1013. Pero es baja presión 1010 porque todas las isobaras que la circundan son superiores. Y por el contrario, un centro de alta mañana puede ser 1000 porque todas las presiones del área que la circundan son inferiores a 1000. Por lo tanto, lo mismo pasa cuando decimos una masa de aire fresca, fría, una masa de aire cálida, caliente. ¿Respecto a qué? A otra que no lo es o no lo es tanto o es en términos relativos lo opuesto. Y lo mismo pasa con la humedad. Es una masa de aire relativamente húmeda respecto a la masa de aire seco que la circunda o que la limita. Por lo tanto, respecto a estos elementos que dijimos que determinan las características y diferencian a una masa de aire con otra, pueden catalogarse, clasificarse respecto a la región de origen polar o tropical. Obviamente, no polar porque sea en el polo a los 90 grados de latitud, sino relativamente al sur o al norte del planeta. Y tropical por estar en forma relativamente cercana a los trópicos, con lo cual quiere decir que lo que sea tropical va a tener en general una temperatura superior a lo que sea polar y viceversa. Una masa de alta polar, una masa de aire polar va a tener una temperatura relativamente inferior a la tropical. Pero aparte de la temperatura, depende si esa masa es continental o marítima, porque va a afectar el otro parámetro, el de la humedad. Una masa de aire continental va a ser no solamente fría o fresca, sino seca. Y una masa de aire marítimo, si es polar, va a ser fresca, pero húmeda. ¿Por qué fría en la continental y fresca la marítima? Porque lo mismo que pasa con hot, que es caliente, y warm, que es cálido, siempre las inmediaciones de los mares producen, por esto de tener mucha mayor inercia térmica que las superficies terrestres, que lo continental, produce que las temperaturas sean más moderadas. Es altamente improbable que aún una masa de aire de origen polar sea extremadamente frío
cuando es húmedo. Y que sea lo mismo la tropical, por más influencia de los rayos solares que tenga, es altamente improbable que una superficie de aire tropical, pero en el mar, sea caliente. Va a ser moderada, va a ser warm. Mientras tanto, en lo continental, las temperaturas sí van a ser secas, pero además extremas. Fría en la masa de aire polar y caliente en la masa de aire tropical. Esto hace que tanto las masas de aire fresco como caliente se definan como marítimo o continental por la letra minúscula M y C, marítimo porque se origina en superficies de agua y continental porque están en las superficies terrestres. Y a su vez, polar o tropical respecto a la latitud en donde se han originado. Polar es en las inmediaciones de la influencia de los aires de bajas temperaturas de los polos, y tropical por la influencia de las temperaturas en inmediaciones del Ecuador y los trópicos. Por lo tanto, es extremadamente importante conocer el concepto de masa de aire, porque es lo que va a determinar el concepto próximo a abordar, que es lo que en meteorología se llama frente, porque por definición, un frente es una línea imaginaria que separa dos masas de aire de distintas características intrínsecas, o sea, distinta presión, temperatura y humedad. Un frente frío es aquel que se desplaza y se señala en una carta sinóptica con esta simbología, siempre en azul, como lo frío, caliente es rojo, y con triángulos en el sentido de que avanza la dirección del frente. Y por lo contrario, un frente cálido es aquel que se representa en un mapa sinóptico, en una carta sinóptica, con color rojo y con semicírculos también rojos en la dirección en que se desplaza el frente. En la medida que una masa de aire se desplaza a través de superficie de agua y tierra, entra en contacto con otra masa de aire de diferentes características. La capa que limita dos tipos de masa de aire es conocida como frente. La proximidad de un frente de cualquier tipo siempre significa cambios inminentes en la meteorología y por lo tanto las condiciones de vuelo asociadas. En cuanto una masa de aire se desplaza fuera de su región de origen, entra en contacto con otras masas de aire con distintas propiedades de temperatura y humedad. La zona entre dos masas de aire diferentes es una zona frontal o frente, y se representan como lo hemos explicado. Por lo tanto, de manera conceptual, un frente en este caso significaría que aire cálido y húmedo, una masa de aire cálida y húmeda, se desplaza sobre una superficie fría. Por lo tanto, cuando esa masa de aire cálido y húmedo se desplaza sobre una superficie fría, genera niebla, llovizna y nubes de forma de estratus, estratiforme. La línea o la zona que divide las temperaturas de la superficie y de las masas de aire adyacentes a la misma es lo que se llama frente. Y el ángulo que forma aproximadamente la pendiente de ese frente con la superficie
en muchos casos nos habla o nos puede dar un indicio de las características que puede llegar a tener la nubosidad y las condiciones de vuelo en las inmediaciones del frente. Simbológicamente, en la interpretación de una carta de sinóptica de superficie, que es la manera en que los meteorólogos nos hacen saber de los fenómenos significativos más importantes en una determinada región, se simboliza al frente frío, como dijimos, en azul y con triángulos, los triángulos en la dirección en que avanza el frente. El frente cálido con semicírculos y simbología en rojo. El frente estacionario es un frente que por alguna razón se ha detenido a raíz de que una línea de frente frío avanza en un sentido y le calienta en sentido contrario, y ninguna de las dos, por alguna razón, termina teniendo prevalecencia. Ese frente se estaciona y queda con nulo o extremadamente débil desplazamiento y se denomina frente estacionario. Y el frente ocluido u oclusión se simboliza en un mismo sentido de avance, pero con la presencia de los dos símbolos, del frente frío y del caliente, por las razones que vamos a ver cuando hablemos de este tipo de frente. En el caso del frente cálido, como dijimos en el ejemplo anterior genérico, cuando hay una superficie terrestre y por lo tanto aire en sus inmediaciones relativamente cálido y con algo de humedad, ese frente cálido avanza y avanza sobre una superficie fría y por lo tanto aire fresco o frío en contacto inmediato con esa superficie. Cuando esto ocurre en aire estable, predomina la nubosidad de tipo de estratos, estratiforme, que cubre extensas áreas sobre un frente de pendiente suave. Recuerden lo que dijimos de la pendiente, es esta. Las precipitaciones son continuas e inducen a grandes masas de estratos en el aire frío. Entonces van a encontrar nubosidad estratiforme, que es una nubosidad en láminas, en placas que cubren superficies muy extensas y de manera estratificada, por eso la denominación de estratos, y donde la pendiente es relativamente suave. Este ángulo entre la pendiente del frente y la superficie es relativamente pequeño. En aire inestable van a predominar los estratus, pero con nubes de tormenta, como los nimbos y tormenta eléctrica embebidos en la masa estratiforme. Este tipo de frente es especialmente peligroso debido a que esta actividad convectiva puede estar oculta y no percibirse sin un radar meteorológico de a bordo y su adecuada interpretación y uso. Por otro lado, el otro tipo de frente, el frente frío, que recordemos cómo se simboliza, es un frente que avanza sobre superficies y aire relativamente cálido y que respecto al otro caso tiene una pendiente, como ustedes ven, muchísimo mayor y genera que esa pendiente en general haga que el desplazamiento de este frente sea tal que al encontrarse con la humedad necesaria produce las corrientes verticales suficientes como para que encuentren su
todos los componentes necesarios, las nubes de tormenta para su formación, con la consecuente presencia de nubes de tormenta, actividad eléctrica, etc. Cuando esto ocurre, el aire cálido y húmedo delante del frente y el aire frío y seco por detrás de él, suele suceder que al haberse desplazado esta cuña, esta masa de aire frío sobre la superficie cálida, ese pequeño calentamiento con el avance del frente en el entorno del aire frío hace que haya una pequeña convección detrás del frente, una vez que pasó el frente frío, sobre la tierra que ahora ya es más cálida porque se ha desplazado sobre el aire, sobre la tierra cálida, genera una convección no muy importante, pero sí lo suficiente para que encuentre su nivel de condensación y que detrás del frente sea probable que haya formación de cúmulos humilis o cúmulos de buen tiempo por estar en el aire relativamente más seco. Y la cuña, como ven, la pendiente del frente tiene un ángulo muy superior a la del frente cálido. En este caso, de los frentes fríos, cuando ocurren en aire inestable y son de desplazamiento rápido, suelen ser los más violentos en sus consecuencias. Chaparrones, tormentas eléctricas a lo largo de la línea de frente sobre la superficie. Generalmente muy fuerte, por lo tanto, mucha turbulencia mecánica en la cercanía de la superficie, por debajo de los cumulonimbos, cortante de viento a baja altura, etc. Si el desplazamiento es lento, la pendiente de la curva de la cuña del frente es más plana con respecto al frente rápido. Predominan los estratus, pero con cumulonismo y tormentas eléctricas embebidos en la masa estratiforme. O sea, esta condición, cuando el frente frío es de desplazamiento lento, se torna muy similar en cuanto a las condiciones de vuelo a las imperantes durante el pasaje de un frente cálido en aire inestable, como lo vimos. Este frente es especialmente peligroso debido a que la actividad convectiva está oculta dentro de la masa estratiforme. Tiene nubes cumuliformes con posibles chaparrones y tormentas eléctricas en las inmediaciones de la posición del frente sobre superficie. Y nubes de desarrollo vertical, o sea, convectivas, que se desarrollan con frecuencia en el aire cálido delante del frente. Lo que vimos, tormentas eléctricas, etc. Y la superficie terrestre cálida y húmeda detrás del frente genera convección a niveles bajos y cúmulos de buen tiempo en las áreas donde se encuentra con el aire frío. Cuando es en aire estable, las nubes son estratiformes y producen precipitaciones continuas. No se genera en aire estable actividad convectiva y nubes de tormenta. Por lo tanto, las precipitaciones constantes inducen a los estratos en la zona del aire frío. El frente estacionario es un frente en el cual imperan condiciones de vuelo similares a las del frente frío de desplazamiento lento, pero en este caso con desplazamiento nulo o mínimo. Consiste en una rama de aire frío y una de aire caliente que se han encontrado no con el gradiente, con la diferencia de temperatura y humedad suficiente como para que tenga prevalecencia significativa una sobre la otra. Han avanzado ambas hasta un punto en donde se ha producido un balance tal que queda estacionado el frente y las dos masas de aire distintas a sendos lados del mismo, pero ninguno avanza significativamente respecto al otro. Por lo tanto, las condiciones
que prevalezcan en ese momento se van a mantener hasta que algo altere significativamente ese balance y lo desbalance lo suficiente como para que prevalezca el avance del frente frío o del frente caliente, y en este caso van a ser condiciones en donde van a imperar las características mezcladas de ambos frentes. Y por el contrario, la oclusión es un frente en donde predominan las condiciones similares a las del frente frío con desplazamiento lento, más sumadas a las del frente cálido, por lo que predominan precipitaciones intensas, constantes, alternadas con tormentas eléctricas y fuertes chaparrones. Es una condición mediante la cual, a diferencia del estacionario, la rama de un frente frío, el frente frío, en su desplazamiento alcanza a un frente caliente. Entonces, sigue habiendo una determinada presencia de la rama definitiva de frente, la diferencia de masa, frío, y otro caliente, pero donde se alcanzó el frente frío al frente caliente, se produce una oclusión o frente ocluido en medio. Normalmente esto rota en el sentido de la baja presión, alrededor de un centro profundo de baja presión, en el hemisferio sur, en el sentido de rotación, en sentido horario, y imperan estas condiciones mezcladas de las características de ambos frentes. Espero que haya resultado de utilidad. No duden en contactarme, como siempre, a los datos de contacto que figuran en la placa. Estoy a su disposición y absolutamente dispuesto a colaborar con ustedes en lo que resulte necesario. Muchísimas gracias.